23 de octubre de 1956, el pueblo húngaro se sublevó contra la dominación de la Unión Soviética. Fue la primera reacción histórica que un pueblo dominado por el comunismo tomaba masivamente para liberarse. Comenzó como una protesta estudiantil que fue apoyada por las Fuerzas Armadas húngaras y finalmente aplastada ferozmente por la intervención de los tanques soviéticos en el país. La orden brutal para que los tanques soviéticos entraran en Budapest fue emitida por Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética. Por eso, cuando se anunció el viaje de Anastas Mikoyan a Cuba en febrero de 1960, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana y de la Universidad Católica de Villanueva decidieron repudiar públicamente la visita del responsable de la matanza de Hungría. Cuando nosotros nos enteramos de la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, el hombre que envió las tropas rusas a masacrar el levantamiento libertario de Budapest en el año 56, pues obviamente nosotros nos preocupamos como estudiantes y ahí comienza, en cierto sentido, la idea de hacer algo, de protestar, de manifestarnos. Lo que menos se merecía Cuba en ese momento era la visita de un asesino como Anastas Mikoyan. Sin embargo, el gobierno se preocupó de invitarlo y era una señal de que había ciertas intenciones de convertir a la revolución del 59 en una revolución comunista. En la Universidad de La Habana y en otras universidades de Cuba, había un grupo de estudiantes. Nosotros estábamos formando parte de un grupo extenso de estudiantes que estaban luchando por tratar de que la revolución no tomara un camino totalitario. Nosotros estábamos en la Universidad de La Habana, teníamos posiciones en la Federación de Estudiantes Universitarios, publicábamos varios periódicos, Manicato, Trinchera, y cuando supimos la noticia de que Anastas Mikoyan venía a Cuba, nos dimos cuenta de que había que hacer algo. Anastas Mikoyan había sido el principal causante del asesinato de los húngaros durante la rebelión por la libertad que hubo en Hungría. Y entonces nos decidimos a ir al Parque Central y llevaron en forma de bandera cubana, contrarrestando la corona de hoja y martillo que llevaba Mikoyan. Nosotros pensábamos que cuando llegáramos al Parque Central iba a ser una manifestación pacífica, no íbamos a tener confrontaciones ni ningún problema. Pero no nos equivocamos. En el Parque Central nos estaba esperando la policía, miembros de la seguridad del Estado de Cuba y otros miembros del Partido Comunista de Cuba, y nos golpearon, rompieron la corona nuestra y llevaron presos a muchos de nuestros compañeros. Yo me recuerdo haber llegado al Parque Central y ver en diferentes partes muchos compañeros regados por todo alrededor del parque y llegar Alberto con la corona. Pero y entonces cuando Alberto llegó con la corona, estaba como, yo lo fui me recuerdo haberlo ido a encontrarme con él y cargar la corona con él, y entonces de repente nos pararon unos milicianos y nos dijeron que qué íbamos a hacer. Y le dijimos que nosotros, Alberto le dijo en su voz típica, que queríamos presentarle un desagravio al apóstol debido a la corona de Mikoyan. Alguien sugirió que había que hacer algo al manifestar una repulsa a Mikoyan, particularmente por ser el represor de la revolución húngara. Para esa época, en Cuba todavía reinaba una gran confusión ideológica. Muchos de los estudiantes habían apoyado la revolución y no estaban dispuestos a que esa revolución fuera controlada por los comunistas. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Pero había todavía un buen grupo de personas, qué sé yo, con sentido común, que creían que todavía había un espacio de
vamos a llamarle democrático, de poder expresar tus opiniones. Es más, los carteles en ese momento no decían abajo Fidel Castro, no decían abajo la revolución, no. Decían viva la revolución, no recuerdo si decían viva Fidel Castro o no, pero sí viva la revolución, abajo el comunismo. Bueno, para entender el Parque Central hay que recordar que en Cuba en ese momento había una polémica a nivel nacional sobre el peligro de que algunos querían desviar la revolución hacia el comunismo, y también hay que entender que en toda Cuba había una polémica alrededor de ese tema, si la revolución debería ser democrática como se prometió, humanista, o debería ser comunista. Había fuerzas ya dentro del proceso revolucionario, entre ellos sus principales dirigentes, que querían que la revolución fuese comunista.